Los problemas de la fe son un campo de batalla continuo en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, y como no han cesado, son un campo de batalla en la Iglesia moderna. Quiero decir con esto que si problemas fueron los de cristología en tiempos ya de la patrística, lo son en el tiempo de hoy. Y una de las razones especiales es por el enorme desconocimiento que hay en cuanto a naturalezas y persona. Jesucristo es una sola persona, con dos naturalezas. Es el Verbo encarnado, en el cual subsiste una naturaleza divina eternamente, le corresponde porque es Dios, y una naturaleza humana asumida en el tiempo, desde la concepción del Espíritu en la Virgen María. Esta naturaleza, lo comentábamos en otra de las intervenciones, esta naturaleza tiene limitaciones como hombre. Limitaciones indudablemente voluntarias. Pero estas limitaciones no son muy comprendidas. De modo que el humanismo ha entrado de lleno en un ataque frontal no a la deidad, que ya nadie discute, sino a la humanidad de Cristo. Por un lado están los que quieren divinizar esa humanidad, y para ellos la humanidad de Cristo tiene un conocimiento infinito, exhaustivo, pleno, tal, sin darse cuenta que Cristo mismo dijo: ¿quién me ha tocado? Cristo mismo dijo: ¿dónde le pusisteis? Hablando de Lázaro. Por tanto, hay un conocimiento limitado voluntariamente. Ahora, esta humanidad de Cristo, en otro sector, la convierte en un simple hombre, mediante el cual Dios actúa. No es verdad. Y esto trae como consecuencia herejías manifiestas en las que se enseña que Jesucristo, el hombre, pudo como hombre haber pecado. Que Jesucristo, el hombre, pudo como hombre manifestar asuntos contrarios a la plenitud y a la voluntad divina. Olvidándose estos que la naturaleza humana del Verbo no subsiste independientemente, es decir, Jesucristo no es un hombre con personalidad humana, sino un hombre con personalidad divino-humana, porque es la naturaleza humana subsistente en la persona divina del Verbo encarnado. De ahí que la cristología sigue abriendo cauces para expresiones no doctrinales y en cierta medida en algunos casos heréticas. Simplemente cierro esto poniendo un ejemplo. ¿Jesucristo podía pecar? La respuesta humanista es sí, porque potencialmente es un hombre. Pero como ese hombre no puede vivir independientemente de la deidad, entonces si yo digo que Jesucristo podía pecar, digo que el Verbo podía pecar. Porque la naturaleza humana, el sujeto de atribución, de responsabilidad de las acciones de la naturaleza humana de Cristo, es la persona divina del Hijo de Dios encarnado. No es posible, yo lo afirmaría de otra forma más contundente, es imposible que Jesús, el hombre, pueda haber pecado, porque la responsabilidad de esa acción, puesto que no es una persona humana, es decir, no hay una persona divina y una persona humana, sino dos naturalezas en la persona divina del Verbo, esa naturaleza humana afecta cuánto hace a la persona divina. De modo que si yo digo Cristo pudo pecar, tengo que decir Dios pudo pecar. Efectivamente, Cristo como hombre no solamente es la naturaleza expresiva del Verbo de Dios en el plano de la humanidad, sino que es ejemplo para el creyente. De manera que vuelvo a las tentaciones. Dios no es tentado ni Él puede tentar a nadie, verdaderamente. Entonces, ¿cómo fue tentado Jesús? Si es Dios, el Verbo manifestado en carne, naturaleza divina del Verbo. Muy sencillo.
Porque Dios quiere en Cristo darnos el modelo de vida para el cristiano. Quiero decir que la vida cristiana no es hablar de Cristo, ni definir a Cristo, es vivir a Cristo. De manera que Dios me dice, ¿tú vas a ser tentado por Satanás? Claro, soy un hombre. Bueno, sigue en la tentación el proceso de Jesús. Jesús dedicó 40 días a orar, ¿verdad? Yo no digo que yo pueda orar 40 días como él hizo ahí, pero la clave número 1 para vencer la tentación es orar. Segundo, ¿Cristo cómo respondió a Satanás? Con la Biblia. Segunda enseñanza cristológica en la tentación es que no trates de vencer a Satanás con tus argumentos. Utiliza la Biblia. En tercer lugar, Satanás es un ente derrotado. Un ente no, es un ángel, un querubín derrotado. Ente quiero decir una personalidad. Es una personalidad derrotada. ¿Por qué? Porque Cristo dijo al final, vete Satanás. Y Satanás tuvo que abandonar el campo. Por tanto, el poder sobre Satanás no está en el creyente. Está en Cristo. Cuando la Biblia además te enseña algo muy serio. Cristo se mantuvo firme frente a Satanás, ¿verdad? Resistió, en el sentido humano de la palabra, a Satanás. El creyente no está llamado a pelearse con Satanás. Esa idea de que los cristianos tenemos que tomar las armas e ir a buscar a los demonios y pelearnos con ellos es una necedad absoluta. Porque los demonios han sido derrotados por Cristo en la cruz. Y lo único que nosotros no tenemos una guerra contra ellos, son ellos contra nosotros. Y lo que nos dice la Biblia es que ahí tenéis armas defensivas para defenderos de esos ataques. Y entre las armas defensivas está lo que Cristo usó en la tentación. La oración y la palabra que es la espada del Espíritu. De modo que Cristo es modelo de vida. Por eso Pedro dice que nos dejó huellas marcadas en el mundo para que sigamos sus pisadas. Y estas huellas no son huellas de Dios solo, son huellas de hombre. Si Dios me dice, aquí te dejo mis marcas de Dios para que tú camines, no es posible. Él es Dios, yo soy un hombre. Pero me ha dejado las huellas de Dios impresas con pies de hombre, para que yo pueda caminar por donde Él caminó. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!